Hola familia, soy el Papa Leonardo de Ogún, dándoles la bienvenida a este nuevo video del oráculo en el cual puede ser el comienzo de una nueva serie dentro de este canal, porque hoy voy a decodificar un punto cantado, y luego hablaré sobre una palabra específica dentro de este punto que es la palabra que voy a decodificar, o sea, le voy a dar el significado, voy a decir de qué está hablando en verdad, porque a veces tenemos que hay dentro de los puntos cantados, dentro de las canciones sagradas que utilizamos tanto en Umbanda como en Quimbanda, ciertas palabras que no entendemos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque son propias de la cultura afro-brasileña, de la cultura afrodescendiente y de la cultura del origen de donde son estos cultos que, por ejemplo, la Umbanda pues, es de Río de Janeiro, entonces tiene más esa influencia de esa cultura que hay en ese lugar, y entonces tiene muchas palabras que de repente son en tupí guaraní, tiene otras palabras que son en yorubá, tiene otras palabras que son en bantu, igual que en la quimbanda ocurre esto, y entonces esta combinación de palabras hace que nos perdamos un poco a la hora de entender bien el punto, al saber a qué se refieren, porque a veces habla incluso sobre otros cultos, puede hablar sobre el catimbó, puede hablar, por ejemplo, sobre el toré, puede hablar, por ejemplo, sobre el homolocó, pues entonces, como a veces habla de otros cultos, haciendo mención a esa energía, a esos espíritus o a esas personas que hacen de ese culto poder funcionar, poder existir, entonces por eso mismo es que no entendemos bien a qué se refiere ese punto. Y me parece muy importante entender los puntos, porque los puntos contienen mucha información muy rica, y es una forma de transmisión de la información muy buena. Es una forma de que se puede transmitir la información muy bien y se puede memorizar mejor lo que quiere decir algunas cosas o la información esa. Tenemos que tener en cuenta que a veces los puntos describen algún espíritu, o a veces mencionan de dónde viene, o a veces dicen cómo trabaja, o a veces le ayudan a trabajar, o a veces sirven para otras cosas. Los puntos, hay puntos de llamada, puntos de trabajo, puntos de irradiación, puntos de retirada y otros más, ¿sí? Entonces es muy importante saber para qué sirve ese punto y saber también qué es lo que dice, para así lo podemos usar más correctamente. Por eso, si les gusta esta temática, me gustaría invitarles a que lo pongan en los comentarios del video para que esto pueda yo hacer más videos sobre este tema. Y también, si quieren que hable sobre algún punto en especial, que decodifique aquí algún punto o alguna palabra relacionada en un punto, también me lo pueden dejar ahí. Entonces yo voy viendo de hacer esa temática, ¿sí? De decodificar un poco, de traducir o decir qué significa ese tipo de punto, ¿sí? O de qué está hablando, a referencia a qué está hablando en ese punto. Y entonces me parece algo que puede resultar muy interesante para todos, para entender mejor qué es lo que estamos haciendo en los rituales, por qué eso se canta en ese momento, por qué eso se tiene que hacer de esa manera, ¿sí? Entonces me parece muy importante decodificar, como digo, traducir, desenmarañar lo que tiene que ver con ese punto. Entonces, en este video voy a hablar sobre un punto que es este punto. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde
Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. A estrela lá no céu brilhou e a mata estremeceu. Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Aonde anda o capangueiro da Jurema, que até agora não apareceu? Bien, como podemos ver en este punto habla de los capangueros de Jurema. Y esa es la palabra, digamos, que voy a decir qué significa en este video. Porque creo que lo otro todo se entiende. Primero tenemos que saber qué es Jurema, ¿sí? Porque Jurema es, primero, por un lado, es una entidad, y por otro lado también es un culto, y por otro lado también hace referencia muchas veces a las matas, ¿sí? A la selva, al espíritu de la madre selva, ¿sí? Entonces tiene mucho detrás, tiene mucha simbología la palabra Jurema, ¿sí? Bien, por otro lado ahora la palabra capangueiros. Entonces esta palabra capangueiros tenemos que saber bien de dónde procede, y procede de la palabra capanga. Capanga es una especie de delantal que usan los chamanes, sacerdotes, curadores dentro del culto que se llama Toré. Este culto es un culto amerindio que se utiliza en algunas zonas de Brasil, y pues los sacerdotes curadores llevan este delantal y son llamados de capangueros, llamados con este nombre. Entonces, el punto dice, ¿a dónde andan los capangueros de Jurema? ¿Sí? Entonces, hace referencia a dónde están los chamanes, sacerdotes, curadores de ese culto Toré, relacionados con esta simbología que hace en torno a Jurema, ¿sí? Bien, esto entonces es la parte, digamos, difícil de entender dentro de este punto, y otros puntos que también hablan de los capangueros. Muchas veces hablan de que Oyosin es un capanguero, o que algún caboclo es capanguero de Jurema, y hace referencia no a la cabocla Jurema, sino a toda como dije antes, la simbología que está en torno a este nombre, porque sí que hay una cabocla Jurema, pero también Jurema hace referencia a, como dije antes, a la madre selva, ¿sí? O a una planta específica que se llama Jurema también. Entonces, no tenemos que tomar que siempre está hablando de la cabocla, porque a veces se refiere a otras cosas. Esto es parte de lo que digo, que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el entorno, tiene que ver con el entorno en donde se está desarrollando ese ritual, la umbanda o la quimbanda, de dónde nace y dónde se empieza a formar, entonces que tiene ciertas influencias de otros cultos, porque es tan abierta, receptiva, inclusiva, que hace que se puedan asimilar tanto conceptos como entidades de otros orígenes que no sean propias de la umbanda o de la quimbanda, es decir, que no sean de africanos, entidades africanas o africanistas o descendientes de esclavos o esclavos mismos. Entonces, esto hace que se puedan incluir y desarrollar otro tipo de lenguaje, otro tipo de conceptos, y ampliar también la mente de la gente que está trabajando dentro de la umbanda, ¿sí? Bueno, como vemos,
hay muchos puntos que hacen referencia a muchas cosas y transmiten un montón de mensajes, ¿sí? Entonces me parece muy importante, muy enriquecedor trabajar un poco esta parte de los puntos. Si a ustedes también les parece, si a ti también te parece, pues déjame tu comentario y ya vemos de hacer más videos, ¿sí? Espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido. Si es así, denle a me gusta. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no te has suscrito, para poder recibir los próximos videos sobre los diferentes temas que vamos tocando aquí en el canal del Oráculo. Muchas gracias por estar ahí, por asistir. Allá al Afia y nos vemos en próximos videos.